¿De qué vamos a hablar? Dice, hay que entender, si ustedes saben la diferencia entre derecho sustantivo y adjetivo, ¿han escuchado hablar de eso o no? Nomás háganlo, menciónenlo poquito, digan, sí, no. Ok. Derecho adjetivo, nosotros siempre lo consideramos como el derecho procesal. Es el derecho de los códigos de procedimientos o en el caso de los códigos fiscales o los códigos de comercio y demás, hay una parte procesal. En las otras no tiene parte procesal, o sea, el código esa parte, ustedes ya lo han visto, para civil y familiar y penal tiene su código de procedimientos. La cuestión sustantiva, como su nombre lo dice, hablamos de la sustancia, de lo que vamos a ejercer por medio del derecho adjetivo, que es los códigos civiles, o en este caso el Código Fiscal de la Federación. A eso le tomamos en cuenta, a eso lo consideramos el derecho sustantivo. Eso se los digo para que no les vaya a pasar, porque en una ocasión yo vi un auto, que es un acuerdo, y vi la ley adjetiva civil del Estado. Dije, puta madre, qué chingados, no conocía más que el Código Civil y el Código de Procedimientos y lo tuve que googlear para darme la idea que era un pendejo y que pues era el Código de Procedimientos Civiles. Pero así es como un homónimo que dicen, es cuando escuchen, la ley procesal de la materia y es un acuerdo civil, es el Código Civil de Procedimientos Civiles. Cuando escuchen, conforme a la ley sustantiva del Estado, el Código Civil del Estado. Conforme a la ley procesal, Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que se tome en consideración. Dice, se refiere a las normas que regulan los derechos y obligaciones de las personas. Punto, eso ya quedó claro. Y el adjetivo es la regulación para ejercer y hacer efectivos los derechos y obligaciones. Dice, para que quede claro, la ley regula la existencia del ISR, que esa es una norma aparte. ¿Se han escuchado hablar de lo que son las leyes especiales y las leyes generales o no? Nomás mencionen, digan sí o no. Ok. Se supone que una norma, y no se supone, pues es así. Una norma especial es una norma la cual deriva de una materia en específico, pero que toca un cierto punto en sí. Es como el Código Penal para el Estado de Jalisco regula el proceso penal, regula los delitos penales, pero cuando hablamos de tema de ejecución de penas y las cuestiones que tienen que ver con que la persona cumpla perfectamente su pena y que si tiene algún problema o algo con quien tenga que acudir, existe la ley de ejecución penal. Aquí, en materia fiscal, tenemos el Código Fiscal de la Federación, que atiende las cuestiones y temas fiscales, pero además de ello, tenemos la ley del ISR, que es la ley de impuestos sobre la renta, que es donde se va a versar específicamente sobre un impuesto en sí. El Código Fiscal regula los impuestos, derechos, contribuciones de mejora y aportaciones de seguridad social, que también es una ley especial en la ley en la ley del Seguro Social. Así que eso precisamente es lo que hablamos de una ley especial. Cuando hablamos de ley, ¿sí se comparte la pantalla? ¿Sí se está viendo? Bueno. Cuando hablamos de ley Sí, general, profe, perdón. bueno. Cuando hablamos de una ley general, es un código, una ley que contiene todo. Es como el Código Civil para el Estado de Jalisco, contiene cuestiones de sucesiones, contiene cuestiones de bienes y derechos reales, contiene cuestiones familiares, contiene cuestiones de otra índole, pero todo lo tiene en un solo cuerpo normativo. Y hay un principio de derecho que habla lex speciali derogat lex generali. Si en el código general viene algo, pero hay una ley especial que lo tiene mejor regulado, siempre va a ser mejor irse a la norma especial. La norma general lo dice a grosso modo, o sea, nomás lo dice por encimita y nos vamos a la ley especial, esa es la que se va a tomar en consideración. Es como el Código Penal para el Estado de Jalisco, regula el secuestro, pero hay una ley que habla sobre el delito específico de secuestro. Nos vamos a ir directamente a la norma especial para tomarlo en consideración. Fíjense, ya el tercer párrafo nos dice, el derecho fiscal, procesal fiscal, a través de las normas, regula lo que son, dice, los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que tienen que ver con los tributos. Van a ver ustedes que en materia en procesal fiscal existen algunos recursos, que son los recursos de revocación y demás, que se presentan directamente ante la autoridad
en la cual nosotros estamos realizando el acto reclamado, que es como que si presentáramos, ¿sabes qué? Tengo que presentar ante el SAT tal cosa, tengo que presentar ante la Secretaría de Hacienda esta inconformidad. ¿Sabes qué? En materia administrativa, me quieren negar un permiso, voy a presentar un recurso para cambiar la situación. Así que lo tengo que presentar en materia administrativa, en la misma sede. Pero si ya no, si ya rebasa la cuestión del recurso, ya nos vamos a un proceso ante un tribunal, al de justicia fiscal y administrativa, y dependiendo la competencia, ya sea a nivel federal, con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o con el Tribunal Administrativo del Estado que se encuentra, ahorita ya lo cambiaron, ya está en Lázaro Cárdenas, me parece, porque ahí sala superior y sala inferior, sala superior y pues las salas regionales normales. Eso ya después lo vamos a ver. El derecho procesal fiscal aquí no lo menciona, reglas mediante las cuales se ejercitan derechos fiscales ante autoridades jurisdiccionales que tienen la facultad de resolver sobre esos derechos. Cuestiones que tienen que ver, que si se fijan es prácticamente lo que hemos visto en más códigos, que es solamente en cuanto a fiscal, vamos a regular normas fiscales, de derechos fiscales, cuestiones que tienen que ver con cargas tributarias y demás situaciones. Esto es lo que vamos a regular en el derecho fiscal. No pueden, lo pueden poner en clase. Ya. En el Classroom. Sí, ya vi, ya vi. Se alcanzan a ver mi pantalla que estoy metiéndome claro, Sí, ¿verdad? profe, perfectamente bien. El pájaro vio el cielo y se voló. ¿Para qué canto? Al rato, como lo voy a subir a Claro, ahí voy. No, a YouTube, al rato van a decir que, como me escucho casi igual que los Cadillacs, no vaya a ser. Me borran las clases de cuando estaba en la maestría. Ahí está. ¿Qué diste? Aquí está. Mi clase. Imagínense si a ustedes los torturo. Ahí está. Ahora, seguimos. Fíjense, respecto a los procesos y procedimientos, tenemos las cuestiones fiscales promovidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es con el proceso fiscal, mientras las autodeterminaciones a cargo de contribuyentes se conocen en el procedimiento fiscal. ¿Ustedes han escuchado hablar en algún momento de que las obligaciones fiscales son autodeterminables? ¿Han escuchado ese término en algún momento? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno. Cuando hablamos de autodeterminables, ¿quién es la persona que tiene que reportar cuánto es lo que gana uno ante el SAT? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Quiénes son las personas que tienen la obligación de reportar ante el SAT cuánto estás ganando? Tenía entendido que, o algo así, las personas que ganan más de 400,000, algo así al mes, ¿no? No, todos, pero O sea, la todos, única pero persona que está obligado a reportar impuestos eres tú. Y tú los tienes que hacer y tú los tienes que determinar. Así de simple. Sí, nosotros tenemos la obligación, contratamos contadores, pero nosotros tenemos la obligación de nosotros mismos reportar cuánto es lo que estamos ganando de impuestos. Por eso, cuánto es lo que estamos ganando y sobre todo, sobre eso, cuánto es lo que estamos gastando y posteriormente sobre la tasa gravable o el margen que nos queda de ganancia, aplicar ahí los impuestos. Pero la única obligación que, el único obligado a decir cuánto es lo que ganas y cuánto es lo que gastas y cuánto es lo que vas a pagar, somos nosotros mismos. Una cosa es, como dices tú, Aurora, los impuestos que paga cada uno y a partir de ahí cierto monto. De hecho, nosotros, a pesar de estar asalariados, lo reportamos en las ganancias que generamos, pero las realiza ese tipo de reporte nuestra misma fuente laboral. Ellos reportan impuestos sobre nómina y el ISR que generas y demás, porque ellos nada más son como terceros en ese proceso, así que lo tienen que reportar y prácticamente a ustedes les hacen su pago de impuestos mensual. Y si es lo único que ganan, pues prácticamente se quitan la obligación de estar reportando impuestos. Pero si en algún momento ganaran más, en otro lado tendrías que meter más, tendrías que hacer el reporte para que puedas pagar impuestos conforme a lo que gana, lo que estás generando también por extra. Esa es la situación. Y además de eso, también tenemos que tomar en cuenta cuál es la actividad económica o la actividad preponderante que nosotros manejamos. En este caso,
si ustedes manejan por salarios y demás, hay un estado, hay un régimen al cual estarían ustedes registrados. Si ustedes son profesionistas, hay un régimen de profesionistas. Si ustedes son patrones de algo o tienen alguna empresa o algo, también hay un régimen. Así que eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Dice, los procesos fiscales son llevados ante el Tribunal Fiscal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se terminan con una sentencia, mientras que los procedimientos son acciones donde no existe controversia ni intervención de autoridades, tratándose de meros trámites administrativos. ¿A qué se refiere? Nos está diciendo la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso como tal es el que estamos llevando jurídicamente, en juicio, ante las autoridades competentes. Y el administrativo solo que hacemos fuera de juicio, que es en este caso un pago de un impuesto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el reporte de cuál es qué es lo que gastamos, qué es lo que ganamos, en qué rubro lo estamos poniendo, que cuando te preguntan, la factura, ¿en qué categoría te la pongo? Ah, pues gastos, ¿cómo se llama? Gastos en general, cosas de esas. Pero ahí es donde lo tenemos que reportar. Y así es como el SAT determina cuánto es lo que, bueno, nuestros contadores o nosotros determinamos cuánto es lo que estamos pagando. Esta es una jurisprudencia que les quise agregar. Ya saben cuál es la jurisprudencia, se supone que ya lo conocen. Dice, juicios como procedimientos seguidos, en juicio están seguidos por las siguientes fases. Como tal, esas son las fases de un procedimiento fiscal, previa al juicio, que es pues, el acto que dio origen al proceso como tal, una revisión, una notificación fiscal, ¿cómo se llama? Auditoría de gabinete o algo así, no recuerdo ahorita. Ya posteriormente nos vamos a juicio, instrucción al juicio, sentencia y ejecución. 4 etapas que son las que se consideran. En las primeras etapas, que aquí como nos menciona la jurisprudencia, va a haber unas etapas de un procedimiento. Eso de arriba es del proceso como tal. Y el procedimiento es los pasos a seguir para fincar el crédito fiscal y de ahí iniciar con el proceso de nulidad de ese crédito y demás que lo vamos a ver más adelante. Nos dice fiscalización, el apartado A, cuyo objeto es verificar que se cumplan las obligaciones que se imponen, implicando usualmente actos de molestia. Un acto de molestia siempre va a ser el acto con el que se inicia el proceso fiscal, que es a lo mejor el cobro excesivo en una cierta cantidad, como les digo, una notificación fiscal, una inspección de gabinete, cualquier otra cosa que se llegue a dar. Pero eso es con lo que se inicia. 2, determinación de créditos fiscales consistentes en un típico procedimiento seguido en juicio que concluye con un acto de privación. Que ahí lo que estamos hablando es de que primero empezaron con la fiscalización, o sea, nos fuimos directamente a ver cuánto es lo que estaba ganando y ya después hicieron la determinación del crédito, que es esto es lo que estás dejando por fuera, esto es lo que no reportaste, sobre sobre lo que te voy a fijar para que tú pagues directamente. Luego, ahí es cuando dice, toda vez que en este momento es cuando constituyen derechos y obligaciones vinculatorias entre las partes y para suscitarse, ¿puede suscitarse? Ay, perdón. Alguna controversia entre ellos, fisco, contribuyente y tercero vinculado. Atendiendo a la finalidad del 14 constitucional, que creo que ya lo habíamos visto la vez pasada, que acuérdense, debe de ser una cuestión de una norma anterior o un impuesto o una obligación que haya sido fijada antes de que se hubiera dado el caso de que se fije esta fiscalización, acto de molestia. Y el último punto, que es ejecución, la cual está constituida por una serie coherente y concordante de actos tendientes a obtención ejecutiva del cumplimiento de la obligación. ¿A qué se basa esto? De que es cuando la autoridad va y ejecuta el crédito fiscal, o sea, va y lo cobra en cualquier domicilio, en cualquier punto donde se encuentran las personas o la empresa en sí, que es donde vamos a buscar el domicilio en el cual se encuentran. Ya aquí lo que nos está diciendo es cómo inicia primero el proceso y ya posteriormente cuáles son los pasos a seguir de un juicio. Si se fijan, en ese sentido vamos con la jurisprudencia. ¿Alguna duda, algo? Ahí vemos a Aurora en friega. Uy, qué guapo. Estaba viendo un amigo que se cambió su foto de perfil y está galán. Tenía que decirlo. Ya le di me encanta. Ahora, Ay, profe. ya por fin. ¿Eras tú PC?
¿Quién? Es que había uno que decía PC. No, no era yo. ¿Quién es PC entonces? Pero ya llegué para que no me extrañe. ¿Pero quién es PC entonces? Desconozco, profe. El único que sé que traía problemas con su computadora era Sergio, pero no sé si es él. Ah, bueno. Ah, ya se conectó Andrea, muy bien. Ahora, amigues, dice, el proceso, vámonos a los principios del derecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo un principio del derecho? Díganme. Ustedes ya lo saben perfectamente de introducción al estudio del derecho. Introducción. ¿Un principio qué es? Aquí te dice, muchachos, se rigen por principios, dice, que consisten en la manera que la ley regula los actos jurídicos llevados ante la autoridad jurisdiccional. O sea, ¿cuáles son las normas básicas por las cuales se lleva a cabo este tipo de procesos? Fíjense, la Suprema Corte ha determinado los principios de derecho que deben ser verdades jurídicas notorias, o sea, debe de verse a simple vista, no debe de dudarse, indiscutibles, no se va a poner a preguntar por otra cosa, no van a ponerlos en duda. De carácter general, o sea, para todos, como su nombre lo indica, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho mediante un procedimiento filosófico, jurídico y de generalización, de tal manera que el juez pueda dar la solución que el mismo legislador hubiere pronunciado. O sea, vámonos a cuáles son las reglas básicas de un proceso, de un juego. A ver, prácticamente, es decir, con estas normas nunca van a cambiar, esas son las normas que van a fundar ese proceso. Si se fijan, acá abajo vienen como tal, los principios que tenemos que tomar en cuenta para el proceso, en este caso, el derecho procesal fiscal, oral o escrito, ordinario o sumario, libertad o restricción de prueba, público o secreto, con recurso o sin recurso, bla, bla, bla. Esos son algunos principios. Ahora vámonos a lo del procedimiento fiscal como tal. Ya les había explicado desde la clase pasada cuál era el principio de legalidad. Y como les dije la otra vez, fracción cuarta del artículo 31, deben de pagarse los gastos públicos de la federación. Ya se está diciendo que es legalidad. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo el artículo 31, fracción cuarta, vas a ayudarnos a pagar lo que tengas que pagar. Vas a ayudarnos a echarle varo y de su dinero sale. Por eso está diciendo contribuir, o la obligación de pagar, contribuir al gasto público y un principio que ya les había dicho, de manera proporcional y equitativa. Si una persona gana poco, va a dar poco. Si una persona gana mucho, va a dar mucho. Pero ya te está diciendo el artículo 31, fracción cuarta, tienes que dar dinero al Estado. Y es una cuestión obligatoria. Por eso dice deberá. Acuérdense, deberá, hará, realizará, siempre están con una cuestión imperativa y una cuestión de orden. Siempre va a ir ahí, nada de que probablemente no van a contribuir al gasto público. Y en este caso, ya vámonos al punto del 14 constitucional. Les dije desde la clase pasada, siempre en materia tributaria, dice, puede enunciarse mediante el aforismo adoptado por la analogía de materia penal. Nullum tributo sine lege. Les dije desde la otra vez, desde la clase pasada, que en materia fiscal hay varios principios que se pueden tomar en consideración y que vienen de la materia penal. Tiene varios principios que se asemejan. Aquí en materia penal es nullum crimen sine lege, que es no hay crimen sin ley. Si no está en el Código Penal, no existe. Ay, es que usted me mentó la madre y pues eso es un delito. Pues se la voy a volver a mentar porque eso no es un delito. ¿Sabe? Hasta en el código en ningún pinche momento viene, es que eso es difamación, eso es calumnias. Pues se la voy a volver a mentar 3 veces porque ya no existe la difamación y las calumnias. Que en este caso, para la cuestión fiscal, ahí te dice, nullum tributum sine lege. No voy a pagar un impuesto especial, no voy a pagar una contribución distinta, no voy a pagar un derecho diverso del que no venga en una norma anterior al cobro. ¿Qué significa? Si ustedes les llegan a decir, oye, tienes que pagar un impuesto especial por ser calvo. Ah, cabrón, pues nunca existió ese tipo de impuesto. ¿Por qué chingados lo voy a pagar hasta ahorita? No, es que se nos ocurrió ahorita. Si llegaron a ver Los Simpsons cuando iban a grabar El Hombre Radioactivo, ¿sí le llegaron a ver ese episodio o no? Hay un episodio del hombre de Los Simpsons donde
ya se van a ir mejor de los cineastas de Hollywood porque les empiezan a cobrar impuestos. Y hay una parte donde dice, vamos a empezar a cobrar impuestos por usar pantalones bombachos. Y voltea el director de cine y, es que no estamos usando pantalones bombachos. Ah, perdón, hay un nuevo impuesto por no usar pantalones bombachos. Y es como de, ah, cabrón, prácticamente aquí aplica la misma situación. Si no viene antes en la norma establecido ese impuesto, no lo vas a pagar. En ningún momento lo vas a dar. Si viene y a lo mejor no la conocías, acuérdense, el desconocimiento de una norma no da obligación, más bien no es eximente de responsabilidad. Ay, es que no conocía que si le pegaba a mi esposa, pues no me iban a meter al bote porque pues mi papá siempre le pagaba a mi mamá. Ah, pues tu mamá por estúpida, pero aquí, en estas normas, En ese caso sería siempre y cuando no sea un uso y costumbre. sí, pero acuérdate que también los usos y costumbres llegan a haber ciertas repercusiones, sobre todo aquí, pues no aplica tanto eso del uso y costumbre, de modo que digas, no, es que acá nos acostumbramos, en la sierra no acostumbramos a pagar ISR, pues no chingues, más bien no estabas acostumbrado a dar dinero, güey, Ay, pero profe. hay ciertas cosas que sí no tendría que aplicar el uso y costumbre. En materia fiscal, créeme que no, Ah, ahí es pues, otro pedo diferente. No, es que yo acostumbro no pagar impuestos, ah, pues yo acostumbro, el SAT va a decir, pues yo acostumbro a los que no pagan impuestos meterlos al bote, pues tú di. de hecho, sí. Pues sí, de hecho sí. Ya, acuérdense que ya el desvío fiscal, ¿cómo le llamaba? Defraudación fiscal Evasión. es un delito de seguridad nacional. Ya no hay dos cosas muy graves. Ya no amerita salida alterna, o sea, de verdad, por más que quieras no puede salir. Y es un delito que como es de seguridad nacional, lleva prisión preventiva oficiosa. Te quedas a huevo porque te quedas. Así que ya sabrán. Hasta que se pague. Ajá. No. Aunque pagues. Si te condenan, pagas y sigues quedándote en el bote. Así que ya sabrán. Y se acuerdan lo que vimos la vez pasada. Proporcionalidad se reduce al hecho de quien gana más, paga más. Es Sí. todo. Por eso les decía, créditos fiscales hay ocasiones en las cuales no cumplen con el principio de proporcionalidad y de equidad. Ahorita vamos a ver el de equidad, pero el de proporcionalidad, a ver, señor SAT, a ver, señor IMSS, a ver, señora Secretaría de Hacienda, usted al momento de que me impuso una multa, ¿vio cuánto ganaba? ¿Vio cuánto podría pagar? No. Ah, bueno, entonces no te fijaste si es proporcional a lo que yo gano. Debe de ser una medida coercitiva, más no una cuestión que sea violatoria de derechos humanos. No te debes de anclar a una cuestión, porque un cobro excesivo llega a causar las veces de un acto de esclavitud, explotación del hombre por el hombre. Así que prácticamente estaríamos hablando de que si va en contra de la Constitución y de los derechos humanos, se tendría que tener por no puesta o, en su caso, la nulidad. Así que vámonos a la cuestión de equidad. Dice, 31 fracción cuarta dice que las contribuciones serán de manera proporcional y equitativa. De acuerdo a este artículo, para la validez constitucional de un impuesto se requiere satisfacer 3 requisitos. ¿Cuáles son? Que sea proporcional, que sea equitativo y que se destine a gastos públicos. ¿Cuándo hemos visto que un impuesto se destine de esa forma o te digan hacia dónde se va? No. Yo la verdad no quiero dar impuestos para que se termine el pinche Tren Maya. ¿Cuándo me han dicho si mis impuestos se van al Tren Maya? De hecho, la vez pasada no me acuerdo dónde lo vi. Hubo un reportaje de un país en Europa donde los güeyes sí decían al final a qué se iban a ir sus impuestos. Ellos podían decidir si era para cuestiones de escuela, caminos, carreteras, creo que fue en Francia, y era un documental. Luego se los paso, pero dices, qué chingón. Te llega tu nómina, te llega tu descuento de impuesto y te dicen, oye, ¿en qué quieres gastar ahora? ¿A qué le quieres meter? No, pues yo la neta voy mucho y vengo en una carretera bien culera, quiero que le metan dinero a los impuestos, a la cuestión carretera. Ah, está bien, ponle ahí que es la cuestión carretera y así lo vamos a dejar. Sale. Ahí sí sería ver que esté destinándose al gasto público. Ahora, dice, si faltan algunos de estos requisitos, necesariamente el impuesto sería contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que no procedió una facultad omnimoda, o sea que no contenga todo lo que está establecido ahí. OVNI viene de todo. No crean que OVNI es de Objeto volador no identificado. ya ¿cómo se llama? El Pentágono dijo que sí existen. ¡Qué loco! Ahora, dice, ya que esta no concedió una facultad omnimoda para establecer exacciones que a juicio del juez serán convenientes y una facultad limitada. ¿Qué nos estamos refiriendo aquí, amigues? Ah, cabrón, es el otro celular. Ah, ya. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si no hablamos de equidad en cuanto a impuestos, que sea equitativo, que todos lo paguen,
no se puede dejar como un impuesto. Aurora, yo creo que no se acuerda porque no estuvo en la clase pasada, pero hubo una jurisprudencia que me había comentado un maestro que hubo en una ocasión un impuesto más a la persona que pagaba galletas. Ya me acordé, eran galletas. Iba a haber un impuesto más para las personas de alimentos más procesados como eran las galletas, y una galletera se presentó amparo porque decían que el virote, que es otra comida igual que se prepara con harina, con leche y con más cosas, eran exactamente las mismas cosas, pero con distinto modo de preparación, y que ellos no pagaban impuesto. Así que incumplía el principio de equidad y me parece que sí le dieron el amparo. Luego les busco la jurisprudencia. Pero imagínense qué jalada que es cierto. Si en algún momento te ponen un impuesto más grave, más gravoso para tu tasa, tus ganancias y demás, pues obviamente si a otras personas no se los ponen, hablando de la misma actividad, pues prácticamente estaríamos hablando de que es un perjuicio en cuanto al principio de equidad. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me comprendieron un poquito? Muy bien. Poquito. Poquito, sí, qué bueno. Aunque sea. Ahora, oficiosidad. Vámonos a la misma situación que veíamos en derecho penal. La autoridad debe actuar dentro del marco de la ley y no requiere que el contribuyente se lo pida. Esta es la diferencia entre la cuestión civil, mercantil, familiar, laboral y otras materias a la cuestión penal y fiscal. Nosotros, en materia penal y fiscal, no necesitamos decirle a la autoridad qué hacer. Si bien es cierto, somos parte en el proceso, pero ellos nos dicen, ya cayó la demanda, aquí está tu crédito fiscal, defiéndete. Yo me defiendo y tú no le vas a decir en ningún momento mediante promoción, solicito que se fije fecha para, te va a decir, pendejito, ya sé qué hacer, abogadito, mamón, como que no he llevado fiscal, ¿verdad? Yo sé qué hacer, no me estés dando lata. Ellos son los que van a empezar etapa por etapa. En materia penal también. En materia penal es, oiga, como que ya sigue, cállese el hocico, yo sé lo que sigue, sí, sale, ya. Yo lo hago, yo regulo el proceso, abogado. Ya me pasó en una ocasión en una audiencia, ¿no les conté? No. Hubo una audiencia en la cual la ofendida, en el juicio oral que llevé, el único que he llevado, que gané, la ofendida estaba diciendo muchas cosas de que eso lo dije en la carpeta, eso yo lo dije en la carpeta, y al final, cuando me tocó otra vez intervenir para preguntar, fue lo que le dije, señora, tome en consideración que la carpeta de investigación no se toma en cuenta, lo único que se va a tomar en cuenta son las preguntas que responda y todo lo que llega a manifestar arriba de aquí. Y volteé al juez y me dice, el que lleva el proceso soy yo, abogado, y yo, bueno, pues que no la callaba, y ya al último me callé, pero la señora se quedó con cara, hasta el MP así con cara de, ¿qué huevos de cabrón para decir qué chingados tiene que hacer esta? O sea, pero pues ellos les convenía que siguiera abriendo los hocico la señora, a mí no, ¿para qué? Así que el juez me percibió. Está chido, está chido. Y al final me dio la razón. Puro, mira, iba a ser Cutonalá, pero no puedo hacer eso. No, iba a ser Centro Universitario y póngale una T y ahí está Tapatío. CUT. Ahora, publicidad. La autoridad debe hacerle saber al interesado el procedimiento, sin embargo, no debe hacerlo público para los demás. ¿Qué significa? Ellos tienen la obligación de decirme a mí que estoy demandado, ellos tienen la obligación de decirme a mí que hay un crédito fiscal, ellos tienen la obligación de decirme a mí que existe algo que están por demandarme o me tienen que demandar o ya me demandaron, pero me tienen que decir para qué. No debe de estar en secrecía cualquiera de estas cuestiones, no debe de ser secreta. Es por ello que también hay páginas para regular los procesos y existen páginas para verificar qué procesos son los que se están llevando en contra de cierta persona. ¿Sí se han metido a esas o no? No. El Consejo de la Judicatura, si ustedes se meten a la página del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, viene una página que dice Boletín Judicial. Ustedes pueden buscar, si tienen un número de expediente, el expediente y el juzgado, y ya te va a salir automáticamente las partes y todo lo que se ha movido en ese expediente, porque es un proceso público. En el caso de que haya menores y demás, siempre va a venir por las cuestiones de protección al menor, siglas de los niños, para que no adivinen quién es, pero pues si conoces el nombre del niño, obviamente es como yo que diga, José David Contreras Núñez, soy un niñito, va a venir JDCN contra, y ya va a venir quién. Profe, ya se le va a cortar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahorita les voy a mandar el link. Ok. Me voy a tardar un ratito en lo que se graba, ¿eh? Ahí está. Es publicidad, ya lo vimos. Escrito, no se admiten trámites orales.
seguimos todavía aquí en materia fiscal, no hay todavía oralidad. Exacta aplicación de la ley, ese es un principio que viene en el artículo 14 constitucional, igualmente, y nos dice que es el 5 del Código Fiscal Federal. Dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargos a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Como les dije, unos son directamente del Código Fiscal y otros son los del artículo 14 constitucional. Como tal, siempre el artículo de exacta aplicación de la norma es el artículo 14. Y el 16 en cuanto a las, ¿cómo le llaman? Formalidades esenciales del procedimiento. Así es como va a establecerse. Ahora, principio de gasto público. Todo lo que se recaude por contribuciones debe destinarse al bien social. Bien social. Como tal, siempre vamos a implicar que sea un gasto directo para en este caso para el Estado. Y la de retroactividad de la norma. La ley fiscal solo puede aplicarse para supuestos futuros, lo que sucede a partir de la vigencia de la misma, no para supuestos cuya aplicación se hubiera presentado con anterioridad. O sea, ¿ustedes saben cuál es el YETU? ¿Han llegado a escuchar el YETU? No, profe. Ok. Creo que se los mencioné en clase. Ay, cabrón, no he dormido bien esta semana, así que ando muerto. Impuesto empresarial de tasa única. El ISR y el IVA se pueden trasladar, se pueden cambiar, se pueden transferir, se puede quitar, como sea. Pero, y eso se puede también hacer mediante ciertas deducciones fiscales, que a lo mejor el ISR, si tú pagas anualmente un seguro de vida, si pagas un seguro de ahorro, si pagas dentista, médicos, lo que sea, son deducciones al año, porque eso no los compruebas hasta el año, y en la declaración anual, por eso te pueden hasta devolver dinero. Pero si en algún momento llegara a haber, en este caso el YETU, era muy difícil de haber deducciones. Así que, ¿qué era lo que pasaba? Pues prácticamente trataban de buscar formas en las que el impuesto empresarial de tasa única, pues no hubiera deducción. Casi, casi nada más era la pura renta y la luz y ya. Y se fijan en el ISR, gastos de lo que sea, los puedes deducir sin problemas. Va a venir en la ley del ISR, ya les va a tocar verla. Pero si en algún momento durante un proceso en el cual el SAT estaba cobrando YETU y de repente lo desaparece, prácticamente serían las mismas reglas para lo penal. ¿Qué pasa en lo penal, muchachos, amigues? Si ustedes están llevando un proceso por algún delito que estaba en el código y ya después ya no existe, que, yo lo estoy procesando por calumnias y de repente el legislador desaparece el delito y su proceso sigue en pie, ¿qué creen que pase? El grillo. Ay, profe. Mejor díganos. No, Esteban sí iba a decir algo. ¿Qué creen que pase? No, no, no. Ah, bueno. Nomás prendió el micro para decir, oh, no, no, nada. Ah, muchachos, hay boletos para el show de hoy por si quieren ir, ¿eh? 2 por 1, 2 por 1. ¿Show de qué, profe? Tengo show de comedia hoy. Ah, ya buena hora dice. Bueno, está bien. 2 por 1 a las 9 de la noche por Providencia. Ahí les mando el... Ay, Aquí en la esquina me queda, ¿no? Pues sí. No, ya sé, por eso paguen Por eso se los di el 2 por 1, paguen Uber. pero avise con tiempo. Ah, bueno, para la próxima, tengo en julio para que vayan. Sí, por Sí, favor. para que. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando se deroga un delito? Ya no surte efectos. De hecho, el Ya proceso no, se acaba, desaparece. ¿Por qué? Porque ya no existe el delito. Porque acuérdense, habrá retroactividad de la ley, pero si la aplicación de esa norma es en perjuicio, no. automáticamente pelas. Así que ya no se aplicaría la ultraactividad, un asunto viejo a una situación vieja a que transcurra a lo largo del tiempo. Dice, de acuerdo a lo que hemos visto, para la validez del impuesto se requiere satisfacción de 3 requisitos: proporcional, equitativo y destinado al gasto público. Si falta alguno, pelas. Se podría considerar como que no es como que violatorio de la ley, así que se podría nulificar. ¿Sale?
tres requisitos fundamentales para el proceso fiscal. Ahora, en cuanto a las leyes fiscales, siempre vamos a estar al pendiente de algo que se llama miscelánea, porque hay ciertas cosas que avientan de repente de, mira, la miscelánea es estas jurisprudencias, estos cambios de norma, estas leyes, y es una chinga. Por eso las normas fiscales es una friega estar llevando procesos fiscales, porque cada año las leyes de ingresos y de egresos de cada estado cambian. Porque acuérdense que la ley de ingresos es lo que estiman de lo cual se va a ganar, y hay ciertos impuestos que los ponen ahí. El pago de actas de nacimiento, el pago de licencias, pago de eso viene en la ley de ingresos del estado. Y la ley de ingresos de la federación, ahí va a venir que los gastos por licencias federales, el gasto por contribución de sabe qué cosa, ahí donde se va a establecer, y cada año cambia, por esa misma razón. Así que es una chinga. En cuanto a eso, miren, las leyes fiscales, reglamentos circulares y órdenes presidenciales. Hay ciertos decretos que tienen carácter de obligatorios. Código Fiscal de la Federación, códigos de las normas jurídicas que se refieren a cada rama del derecho, que en este caso es lo que les había dicho, hay una norma del ISR, ley del ISR, ley del impuesto sobre el valor agregado, leyes diversas o la ley de seguridad social, que es una ley especial, son normas fiscales también, como les dije hace poco. Y luego Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que rige el proceso fiscal. Si bien es cierto, hay partes en el Código Fiscal de la Federación en cuanto al proceso, la Ley del Procedimiento Contencioso es esta la que se va a estar llevando. Y interpretación de normas jurídicas como tal. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero son los cuatro leyes fiscales o cuatro fuentes del derecho de las cuales se van a tomar en cuenta, que son las fuentes formales. Aquí le estoy dando las formales, las leyes en sí como tal. Y obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las que vamos a estar siempre en observancia. Ahora, perdón. Me contagia, profe. No, tengo sueño a lo estúpido y tengo que preparar mi ponencia de mañana. Y dar show. Me voy a morir pronto. Dios quiera que... Pero Ahora, interpretación. La interpretación no es más que desentrañar el sentido de la ley. ¿Ustedes han visto, sí saben buscar jurisprudencias o no? sí, Ay, ahora resulta que ya saben. Ya nos enseñaron, profe. Muy bien, por fin. Por fin. Entonces, díganme, hay dos tipos de funciones para los cuales sirve la jurisprudencia. ¿Cuáles serían esas funciones que nosotros podemos considerar dentro de lo que respecta a la interpretación? pues para dar Bueno, más bien, las funciones de la jurisprudencia. Una de ellas es la que les acabo de decir. ¿Cuál es? ¿nos acabo de decir? Sí, A ver, regrésale tantito. es interpretadora. Una es integradora y la otra es interpretadora. La cuestión integradora es, como les dije una vez, si de repente una ley tiene algún corte o no está bien redactada o le faltó algo, esa jurisprudencia que fue a raíz de una problemática que hizo un abogado o una duda que en algún momento llegó a generar en un juzgador, lo negó por el solo hecho de decir, no, porque es abogado y es menos, se supone que yo soy más chingón como juez y son estúpidos, así que se va hasta la Suprema Corte o se va a tribunales colegiados o se va a una de las salas y es donde dicen, ¿sabes qué? Sí es cierto. Esto que dice el abogado es cierto, qué chingón es el cabrón, y lo vamos a subir porque acabamos de encontrar una laguna que sí se debe de resolver con esta norma. Esa es una cuestión integradora. Ahí te está diciendo que con esa jurisprudencia le va a poner un parchecito a esa laguna en la norma donde te dice, así es como se va a tomar en cuenta. No, para que para la otra no quieras aplicarlo de la misma forma que él, ya está corregido. Sale y no caigas en el mismo error, abogado, juez, autoridad que quiera aplicar ese pedacito de norma. Y la otra es interpretadora, que a lo mejor y el legislador no se da a entender, pues porque acuérdense que no les piden saber leer y escribir, puede ser cualquier estúpido, o estúpida, o estúpide. Así que cualquier persona puede ser legislador, y en algún momento puede que se les haya ido algún elemento, alguna situación o algo. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? Agarra una pestañita, se la pone al lado y dice, mira, esto es lo que debió de haberse entendido por parte del legislador. Pero pues es pendejo, así que así es como se debió de haber interpretado. Eso es lo que nos dice la jurisprudencia. Aquí lo que nos está diciendo, que hay diversos tipos de interpretación de la norma, y eso ya lo sabemos bastante bien. Se supone que ya desde introducción al estudio del derecho lo debieron de ver.
hay tres tipos, aquí vienen tres elementos. Una, por los sujetos que la realizan, que dice que es auténtica legislativa. Prácticamente, como viene la ley, así lo debes de entender, papito. Nada de modificar ni nada. Como viene la norma, si dice la norma, estas normas son de carácter obligatorio, nada de que si lo interpreto del punto de vista, cállese. Es exegética, es al pie de la letra y se acabó. Dice doctrinal, la que hacen los estudiosos, que es, hay ocasiones en las que nosotros como abogados metemos interpretaciones de doctrinistas, de juristas, para apoyar nuestro punto. Sí, que hablamos de, vamos a hablar de igualdad y también a nosotros nos puede aplicar la ley de justicia para las mujeres. ¿Cómo no? Si hablamos de una cuestión interpretadora, también podemos sufrir de violencia doméstica, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia política y podemos aplicarlo. Es un ejemplo, ¿no? Pero que digan, porque tal autor así lo menciona en su libro tal. Esa es una interpretación doctrinal. Que hay juristas que interpretan algún sentido a la norma y nosotros los tomamos, esas obras literarias de ellos, esas obras jurídicas, y las utilizamos para unir cabos, atar conceptos, cosas de esas. Y la judicial o jurisprudencial, que es lo que te dice el juzgador en una sentencia o lo que te dice la jurisprudencia. Después de 5 fallos ininterrumpidos o por reiteración, que ahorita está saliendo, o por superación de contradicción, como ya se ha venido manejando en la ley de amparo. Ahora, por los medios, dice literal o gramática, o sea, lo que viene ahí es lo que va a decir, no dice otra cosa, no viene nada más. Si dice ahí, los padres deben de proporcionar alimentos de manera proporcional y equitativa, debe de ser proporcional y debe de ser equitativa, debe de ser de igual forma a todos, a los dos padres. No es de que tengo que interpretarlo en cuanto a que si uno gana menos, ahí dice los dos igual y cállese el hocico. Ya. No vamos a aplicar otra cosa. Lógica y teológica. Ahí debería ser teleológica, pero le pusieron teológica, porque no estamos hablando de Dios, ¿verdad? Pero teleológica es verlo a futuro, como con qué fin fue que el legislador hizo ese tipo de numeral, o con qué fin fue que redactó ese tipo de norma. Es como las cuestiones que tienen que ver con firma electrónica y demás. Sabía que en algún momento mucha gente iba a utilizar la firma electrónica. Y es donde ya previeron que la firma electrónica se tenía que hacer de esa forma. Lógica, ya sabemos que conforme a un cierto sentido y nosotros se lo tenemos que dar. Y los fines, o sea, ¿con qué fin estoy interpretando la norma? Declarativa. Quiero que sepas eso, no te estoy pidiendo que lo hagas. Simplemente aquí te estoy declarando qué es. Es como cuando abrimos una ley o un código y te dice, se entenderán las siguientes palabras con estos conceptos. Sí lo han visto, ¿no? Que es como tipo glosario, que te dice, cuando diga crédito, significa crédito fiscal. Cuando dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando diga CHCP, no, SHCP significa Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso nada más para decir. Ahí está. Extensiva, hasta dónde puede llegar, a cualquier persona podría llegar, y es más que nada hasta dónde se puede dar ese derecho. Restrictiva, te está diciendo, aquí hay una ley, o hay una norma, hay un artículo, hay un renglón que te dice que no puedes hacer cierta cosa. No puedes dejar de pagar impuestos. Por eso estamos hablando de que ahí hablamos de una norma restrictiva. Sabemos que no podemos pagar, ahí está. Sabemos que no podemos realizar ciertos actos, la norma te lo dice, ahí está. Y en cuanto a progresismo, ya estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con derechos más allá de lo que estamos hablando, que es como cuando regulas, como les digo, si regularan las cuestiones del Bitcoin y demás, hablaremos de un fin progresista, ya para incluir esa norma. Como lo que pasó con los Uber y los taxis. En algún momento la legislación ya empezó a tomar en consideración los Uber, porque ya entran en vigor ciertas plataformas pues, de transporte de personal que nosotros en ese momento a lo mejor no las tenemos en cuenta, pero ahora ya. Así que vamos con un fin progresista. ¿Alguna duda, muchachos? Aparte de todo, muy bien. ¿Cómo? Es que me estaba hablando un cliente que me va a depositar. Dije, mira, pues, ¿qué pasó? Deposítame, padre. Pues, ¿qué más? ¿O le sacas? Tristemente. Ahora,
Yo quiero explicarles un poquito, antes de entrar a las cuestiones de las notificaciones, lo que es un crédito fiscal. Eso es con lo que inicia un procedimiento. O sea, eso es lo que se encarga la autoridad fiscal de realizar. ¿Qué nos dice? La relación se presenta entre el sujeto activo y pasivo y lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta. O sea, el sujeto activo es como tal el SAT, el sujeto pasivo somos nosotros que estamos ahí al pendiente de reportar nuestros impuestos mes a mes, bien bonito, bien hermoso. Crédito fiscal no es otra cosa que la realización concretizada, es decir, cuando el sujeto lleva a cabo un acto o hecho que la ley prevé como generador de obligaciones, lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo se determina el crédito fiscal? Ujú. O sea, es lo que nosotros nos van a encargar que paguemos, que hagamos. Ahorita lo vamos a explicar abajito. Dice, ¿cuáles son los tres elementos? Realizar el acto jurídico previsto como generador de crédito fiscal, cuantía, liquidación. Dice, vamos a nos al ejemplo. Dice, uno de los ejemplos más claros es el IVA. La empresa Pantallas Planas S.A.D.C.B. se dedica a la fabricación de pantallas de televisión con tecnología LED. Para cumplir con su labor requiere comprar una serie de circuitos y materia prima. Para la operación del mes de enero realizó compras de circuitos y materia prima para el ensamblado de televisores por un monto total de 50,000 pesos, pagando a sus proveedores el IVA del 16%, que es 8,000 pesos. Durante ese mes las ventas al público fueron un total de 150,000, cobrando por esa cantidad de ventas 24,000 de impuesto al valor agregado. Cobrando. Durante ese mes, la empresa debe pagar al fisco un monto de 24,000 pesos por concepto de IVA, pero tiene un crédito fiscal por 8,000 pesos. O sea, ya es lo que le están debiendo. Es lo que él retuvo, más bien, es lo que él le retuvieron y lo entregó a otra persona, porque eso es lo que generó él para pagar, correspondiente al impuesto que pagó al adquirir su materia prima, por lo que lo deduce y paga realmente la cantidad de 16,000 pesos. Hay que recordar que el crédito es exigible hasta que es líquido y ha pasado el plazo para el pago del crédito. En caso de que no se haga, será efectivo el PAE. Procedimiento administrativo o coactivo, aquí dice de ejecución. ¿Quedó claro este ejemplo o no? No. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer, muchachos? ¿Cómo lo vamos a entender a este proceso? ¿No está mi lapicito? Estoy pidiendo un lapicito. Aquí está. Texto. Vamos a imaginar, Esteban compró una tele y por esta tele pagó 10,000 pesos. Más IVA. ¿Cuánto creen que sea el 16% de 10,000 pesos? Más 1,600 500 pesos. pesos. Es igual a 11,600. Pero de IVA, acuérdense, va a pagar los 1,600. Pero tú realizas, tú, en este caso compraste eso, pero tú tienes una empresa o vendes bonais, ¿no? Lo que sea. Bueno, vas a vender juguitos. Y de esos juguitos, los jugos a la venta, los tienes, ay, güey, jugos. Por esos jugos los vendes a 10 pesos. Más el IVA, ¿cuánto sería? 1,6 pesos. 1.6. Entonces están a 11,60 pesos. ¿Y tú vendes cuántos te gusta que vendas? 100. 100 juguitos. Entonces, por 100 juguitos, ¿cuánto sería? Tú le vas a retener. 1160. No, no son 100, no son 1,160. 1,6 por 100 Ah, son 160. Luego, vende 100, 160. pagará de IVA porque tú se lo retuviste a las personas que compraron. Tú solamente lo retienes, 160 pesos. Pero como tú acá en la tele pagaste 1,600, este IVA que tú pagaste lo vas a quitar o restar del IVA que tú recogiste de aquí. ¿Sí se entiende el punto o no? Este IVA
que tú pagaste, le vas a quitar Ajá. esta IVA que tú recogiste. Más bien sería al revés, pero bueno. No, Ay, espérate. profe, me está Va a haciendo vender, bolas. espérate, vas a vender 10,000 juguitos. ¿Cuánto es en 10,000 juguitos? Es 1.60, ¿no? Ajá. Vas Son a ver. 16,000. Ah, pues ahí está. 16,000 pesos. No, pero son 16,000 pesos. 1.6 por 10,000, sí. Ah, 16,000 pesos. Tú tendrías que dar esos 16,000 de IVA, pero como tú en la parte de arriba pagaste esto, tú le vas a restar estos 16,000 que tú deberías de pagar porque solamente eres retenedor. Tú deberías de pagar los 16, pero le quitas. 1,600, Ajá. 14,400. Entonces, ya no pagarías completamente los 16,000 porque le rebajas el IVA que tú pagaste. Así es como se maneja un crédito fiscal. Al final, nada más pagas 400. 14,400. Es prácticamente el mismo ejemplo que les pusieron abajo. Yo como impuestos, yo con Ah, impuestos, caray, se le fue un cero de más. así. Ya. Entonces, yo con impuestos tengo que ver cuánto es lo que Pero me dieron a mí. profe, esto es con las declaraciones, ¿no? Sí, y este es el crédito fiscal que Ah, ya. tendrías. Ok, ya. 14,400 es un crédito fiscal. Ya lo Y voy lo tienes entendiendo. que pagar. Tienes que Ya. pagar ese impuesto. Y cuando el gobierno le devuelve a uno, ¿es porque queda como que a favor? Exactamente, porque pagaste mucho. Ya. Pagaste mucho y gastaste más. Y ese gasto de más es lo que hace que te devuelvan dinero. Ya le entendí. Si hubiera Bueno, más o sido, menos. si hubiera sido al revés, que dices, no manches, yo compré 16,000, yo compré 10,000 juguitos y salieron en 16,000 pesos, pero compré una tele, no, vendí una tele y de eso el IVA yo le retuve 1,600. Gasté más de lo que tuve que pagar al SAT y de lo demás te tendrían que dar en crédito fiscal, porque pagaste más De lo que. de lo que tendrías que devolver. Pero eso es mejor dejarlo ahí para el final, ya después les explico. Ok. Porque a veces cuando pides devoluciones, al rato, si pides de más, muchas veces, a veces que te quieren ir a hacer esta inspección de gabinete y valiste madre. A ver. Dejen borro esto, que no sé cómo se borra, no me acuerdo. Ahí está ya. Ahí está. Entonces, la determinación o crédito fiscal, ya como tal dice, la obligación se determina con cantidad líquida y tenemos el crédito fiscal. La liquidación del 6 segundo párrafo, de cuya orden se pretende que las contribuciones se determinen conforme a el momento de causación. O sea, prácticamente a partir de que se genera es cuando tenemos que hacer el crédito fiscal y es lo que tenemos que pagar al SAT o al, sí, pues en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, el artículo 6, párrafo tercero, establece la liquidación de los créditos que corresponde a los sujetos pasivos. Era lo que estaba hablando hace rato antes de que llegaran con Aurora y con CENI. Nosotros somos los únicos obligados de determinarnos nuestros impuestos y de pagarlos. Y si estamos mal, tienen, pues en este caso el SAT, tiene la obligación de decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacerte una inspección porque lo que tú me estás reportando está mal. ¿Por qué creen que está tan mal la cuestión fiscal? Por esa misma razón es de que si en algún momento el contador llega a mentir o no llega a haber forma de comprobar cierta materialidad de cosas que compramos, ahí es donde se va a crear un crédito fiscal, pero por cuestiones que tienen que ver con que no coincide mi riqueza con lo que reporté. Eso es lo que tenemos que ver. Así que ya la liquidación dice, por eso hablamos de que las obligaciones fiscales son autodeterminables, o sea, yo mismo me voy a obligar a darlas, a hacerlas, a pagar. Yo mismo tengo la obligación ante el Estado de hacer mis cálculos y decir, SAT, esto es lo que te debo de ISR, esto es lo que te debo de IVA y perdón que no te lo pagué antes, te amo. Ahí es donde dice usted que se pide la devolución. Ajá, sí, pero primero hay que hacer la liquidación, tenemos que ver cuánto es lo que debemos y de ahí ya se finca. Dice, por regla general corresponde a los sujetos pasivos
salvo disposición expresa en contrario, cuando las leyes fiscales lo ordenen, determinen y liquidan. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que si el SAT en algún momento crea un crédito fiscal y no lo finca es porque nosotros quedamos mal. Y ellos cuando ya se obliga a que ellos mismos hagan el crédito fiscal. Fíjense, los sujetos pasivos informarán a las autoridades de la realización de hechos que hubieran dado nacimiento a obligación fiscal. Si yo compro, si yo vendo, si yo hago, si yo transfiero cosas que tienen un impuesto y que me obliga a reportar, lo voy a hacer así. Profe, entonces eso Fíjense, de que ya todos tenemos que hacer declaración, por eso las empresas estaban pidiendo la constancia de situación fiscal. sí, porque ellos, como ustedes tienen un régimen que es de empleado, ellos tienen la obligación de comprobar sus impuestos. Nada Pero, más ustedes si quieren ustedes ya deben de pedir factura de todo. ¿Para qué? caray, Para que en algún momento, si llegara, es bastante bueno el que estén pidiendo facturas, porque en algún momento en las anuales puedes pedir que te regresen dinero. Si tú pagaste un seguro, si tú pagaste ahorros, si tú pagaste un seguro de vida, si tú pagaste cuestiones de salud, hospital, lo que sea, te regresan al año y es donde se da la devolución. no, me está un poco complicado, no lo entiendo mucho. No, pues, es normal, no te preocupes. Es normal que uno no entienda las cosas a las que teme. No, Como, no le temo, pero pues ahora sí que nunca yo lo veía muy lejano, o sea, lo sabía, lo escuchaba, pero ten nunca miedo, ya que me llegara directamente. ten miedo. Como decía, ¿cómo se llama el pinche güey este? ¿Cuál de Fernando, todo? Fernando Delgadillo. El SAT te va a cantar, hoy ten miedo de mí. Ahora dice, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa separó las etapas del fase del crédito fiscal, nacimiento, liquidación y exigibilidad. Esos son los tres etapas del crédito fiscal. Dice, la relación tributaria entre diversas etapas que la doctrina y la legislación distinguen con claridad, etapas que van desde el nacimiento del crédito a su determinación en cantidad líquida y la exigibilidad, siendo claramente antijurídico confundir el nacimiento con la determinación de la cantidad líquida con exertamiento. Bueno, Es eso vamos a eso. acercamiento. Ah, Fíjense, el autor Sergio de la Garza dice que se debe utilizar como sinónimo los términos de liquidación y determinación de la obligación tributaria, ya que la liquidación cubre doble función de conocer exigencia de la obligación tributaria a cargo de un determinado objeto y de cuantificar el crédito fiscal. Ok, cuando nosotros escuchemos en materia de derecho, liquidación o determinación, aquí nos dice que vamos a hablar de la misma cosa. Cuando hablamos de liquidación, no es pagar, liquidación es hacer líquida cierta cantidad, a eso se refiere con liquidación. Si yo sé que debo de pagar tanto como lo que hicimos ahorita para determinar el crédito fiscal, eso es una liquidación. Tengo que ver cuánto es lo que voy a pagar y ya hice las operaciones aritméticas para determinar cuánto es lo que voy a pagar. Esa es una liquidación o determinación. ¿Sí se entendió el punto? Lo que hicimos aquí con la operación contigo, Esteban, es determinar o liquidar ese crédito fiscal, o sea, dejar una cantidad líquida de lo que en realidad debes. El nacimiento del crédito fiscal se da a raíz de lo que compras o vendes, que genera un impuesto. La liquidación o determinación es, voy a sacar mis cálculos aritméticos para ver cuánto voy a pagar. Y a partir de ahí es el crédito fiscal y la exigibilidad es el tiempo que tengo para pagarlo. rayo. ¿Sí se entiende? Pues no, pero sí. Oh, pues dime bien, que no entiendo. Pues es que se me hace muy... Es que está un poquito complicado, profe, Sí. pero sí lo vamos a entender. Es que el punto de los créditos es eso. Es más, ustedes como cuando sacan sus cálculos cuando dicen, ah, cabrón, tengo que dar a mi esposa de chivo, imagínense, no el SAT, imagínense que están dando chivo. Yo Así de tiro. no tengo esposa, gracias a Dios. Ah, bueno, pues imagínate que vas a pagar un crédito en Coppel, güey, así de fácil. Tampoco. Y es un crédito que vas a pagar muy constantemente, pero ¿qué vas a hacer? Tú vas a decir, de lo que yo gasté, voy a sacar el cálculo de lo que gasté, de lo que de lo que yo compré, voy a hacer el cálculo de lo que compré. Y yo de ahí voy a sacar un cálculo de entre lo que compré y de lo que gasté, y ese monto final es lo que me da como un crédito fiscal. Lo voy a compensar, y eso es prácticamente lo que yo voy a dar al SAT. Esto es lo que yo estoy haciendo con esto, con el crédito. El nacimiento es cuando yo compro o vendo algo. Si ahí genero un impuesto, ahí es el nacimiento. La liquidación o determinación es hacer las sumas de restas y todo para determinar qué impuestos son los que debo, cuánto es lo que debo y cuánto es lo que tengo que pagar. Y al final la exigibilidad es cuándo lo voy a pagar. Ya lo liquidé, ya lo hice, ya lo determiné. Ahora voy a ver cuándo lo entrego. Como yo que ya yo ya le di a mi contadora mis gastos de abril, bueno, de abril, ahorita vamos en abril,
Apenas voy a pagar mayo después. Pero yo ya le di mis gastos, mis ingresos y egresos. Ya le dije, ¿sabes qué? En mi tarjeta de débito me depositaron 30,000 pesos. Eso fue lo que me depositaron. Ah, pero con mi misma tarjeta pagué tantas cosas porque me generó tanto de facturas. Ahora, yo voy a compensar ese pago que hice de IVA con lo que trasladé de IVA y ya de ahí es lo que tengo que sacar para el crédito. Y ahí ya Más o menos sí. y yo lo que pagué al final voy a terminar pagando como de los 30,000 que di, que me depositaron, voy a pagar como 3,000 pesos. Por toda Ese- la deducción. Ajá, pero ese es mi crédito fiscal, eso es. Y ya estoy en etapa de exigibilidad porque tengo que pagarlo este lunes. Si no lo pago, me genera recargos y pasamos a otro procedimiento, porque me hice pendejo, ya lo hice yo exigible. Ya después pasaremos al procedimiento administrativo de ejecución, pero si no pago, ¿Van un mes atrasado? Sí, es que acuérdate que como yo en abril, en enero, poniendo un ejemplo, yo voy a pagar abril porque todavía no puedo pagar mayo porque sigo en mayo. Ujú. Pero bueno, es que a lo que voy yo pensé que se pagaba tal vez en un periodo de 15 días, del 1 al 15 del mes No, siguiente. puedes pagar en cualquier momento, pero pagar, ellos, haz de cuenta que cuando ya te da la línea de crédito, te lo dan como cuando sacas una multa. ¿Has impreso una multa? ¿No? Ah, bueno, cuando imprimes una multa, te dice, más tardar tal fecha para que te den un descuento. Ah, ya, sí. Ah, prácticamente es lo mismo. Tú ingresas Como, como los todo impuestos, impuesto, te dan como tipo promoción si pagas cierto tiempo. no te dan promoción, pero te dicen, no te voy a cobrar recargos si pagas Exacto. para sí, esa fecha. Prácticamente es eso. Ya, ya. La contadora mete las facturas, mete todo para que vean que las facturas sí están timbradas, o sea, que sí se expidieron y que sí se pagaron esos Una impuestos. validación. Ajá, que los validen y ya después el mismo SAT te dice, a ver, tú pagaste tanto de impuestos, tú generaste tanto de impuestos con los depósitos, empato, veo cuál es más, cuál es menos y mira, Me debes ganaste más de lo que gastaste, así que vas a pagar tanto. Ibas a pagar tanto de impuestos con el ISR y el IVA, pero aquí está, padrino, también gastaste, así que, y estos son deducibles de IVA y estos son deducibles del ISR, bla, 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 ahí está. Eso es. rayos. Pero no, yo no lo hago, lo hace mi contadora, así que no se Sí, preocupe. sí, sí. No, yo sí me preocupo. Bueno, ustedes preocúpense. Ay, me cobra 600 por mes, así que no hay problema. Pero pues los simples mortales como nosotros, que ganamos 1,000 pesos a la quincena, Ah, bueno, eso sí. Pero usted no tiene la obligación, es el SAT, que es la empresa. pues, profe, fue lo que le dije. Sí, la empresa lo Entonces hace. la empresa es la que se encarga, por eso nos pidieron la constancia de situación fiscal. Sí, precisamente la empresa lo hace, siempre lo ha hecho. Ustedes no se han dado cuenta. Pero es que ahora nos piden eso. Sí, porque ellos tienen que ver que de verdad reporten los impuestos igual. Ya, ellos lo van a hacer. Ah, bueno. Muchachos, ya se acabó la clase. Les voy a dejar de desarrollo la primera unidad del programa. Chéquenla. Ahorita lo voy a subir a Classroom. Y ahorita subo el video. Profe, Está bien, profe. ¿Qué pasó? le dice a la maestra que Que sigue pendiente que me mande el link Ah, y el contacto. sí, te lo mando ahorita. Le digo a ella que te lo manden. Vamos a llevar solamente si dices bien. Sí, vamos a llevar eso, Sydney. ¿Cómo se dice? Cuídense.